abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versos 8 y 9. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene, hermano? Y vamos a leer qué dice ahí. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El 9, ¿qué dice? No os dejéis llevar de doctrinas diversas, extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿con qué? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vamos a ver lo que es la inmutabilidad de Dios, hermanos. Este atributo es único de nuestro Señor. Nosotros, en cierto modo, los teólogos han dividido los atributos de Dios en dos partes, comunicables e incomunicables. Por ejemplo, el amor de Dios, Dios dice la Biblia que Dios es amor, pero en cierto modo también el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y podemos también dar amor, misericordia. Pero hay atributos de Dios que son exclusivamente de Él. Por ejemplo, inmutable. Él es el único que no cambia, todo cambia. El universo va cambiando, el mar va cambiando, todas las cosas van cambiando. Pero Dios nunca cambia. Él dice la palabra de Dios que ha sido el mismo ayer, es el mismo ahora y va a ser el mismo siempre por los siglos. Entonces hay atributos que son de ese modo, comunicables, otros que son incomunicables. Por ejemplo, todopoderoso. Nosotros no podemos hacer eso o ser eso. Amén. Pero sí podemos gozar de la misericordia de Dios, de su justicia. Podemos ejercer cierta justicia con la vida de Dios implantada en nuestras vidas. Amén. En santidad, su santidad, también podemos disfrutar de esa santidad que Dios ya nos ha dado por medio de Jesucristo. Pero, por ejemplo, inmutable, solamente Dios, hermano, solamente Dios. Y vamos a analizar este verso. Primeramente vamos a hablar de lo que se escribió en este libro. Hebreos es un libro que muchos consideran complicado, pero no lo es, hermano. Si tú te vas al contexto de a quién se los están diciendo y por qué se los dicen, tu entendimiento va a ser un poquito más abierto. ¿A quién? ¿Cómo se llama el libro? Hebreos. Y están haciendo ahí un comparativo de lo que era el antiguo pacto y lo que es ahora el nuevo pacto. Y aparte de eso están dando serias advertencias de los que rechazan, porque los judíos, usted sabe, que rechazaron a Jesús. Claro que muchos creyeron cuando Pablo dio su sermón, cuando Pedro dio su sermón, muchos se convirtieron, pero la mayoría los rechazaban. Entonces, aquí esto fue escrito exactamente a los hebreos, ¿para qué? Para que vieran el comparativo. Que el antiguo pacto era una tipología de lo que iba a ser Jesucristo en el nuevo pacto. Entonces empieza a hacer esta doctrina que es la gracia ahora, que en comparación a lo que era antes la ley. Y bueno, ya después de eso, llega al verso 13, ahí donde estamos, y empieza a darle la parte implícita de lo que es ser un cristiano. Es decir, de cómo nos debemos de conducir ahora como cristianos. Esa es la parte implícita. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el 13, por ejemplo, dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, y empieza a decir una serie de cosas ahí. Entre esas cosas que están diciendo, bueno, ahora que ya hemos sido salvos, ahora que ya la gracia nos ha sido dada, ahora esta es nuestra manera de conducirnos. Permanezca el amor en ustedes, en el matrimonio, empieza a hablar de varios aspectos de la vida. Y entre esos aspectos de la vida, fíjese lo que dice el 8, dice, Jesucristo, ¿qué dice? Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué lo ponen aquí así si están dando ciertas instrucciones personales? Bueno, la respuesta está en el siguiente, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos ahí? Y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es la primera parte que dice? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahorita, desde ese tiempo, pero ahorita también hemos visto cómo la apostasía ha estado surgiendo.
La apostasía está a todo lo que da, hermanos. Se ha infiltrado en la iglesia, como no tiene usted idea de tonterías que supuestamente son doctrinas que Dios dice. Hay una disque profeta que se llama Ana Méndez, que ella dice que recibió otra revelación del Apocalipsis. ¿Será eso cierto, hermanos? El canon se cerró, ¿verdad? Cuando acabó el Apocalipsis, el canon se cerró. Entonces, ¿serán ciertas esas doctrinas que andan corriendo de que yo tengo una revelación nueva y de que yo tengo otra interpretación de la Biblia? Llegó un hermano una vez conmigo y me dijo, es que, ¿tú sabes los códigos de la Biblia? Ah, caray, ¿cómo que los códigos de la Biblia? Sí, porque la Biblia tiene códigos. Ah, sí, ¿quién puede descifrar esos códigos? Ah, no, solamente gente muy específica. ¿Usted cree que es cierto eso? Y aquí precisamente a eso están haciendo referencia, el escritor de Hebreos a eso está haciendo referencia, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, no os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿con qué, hermanos? Con la gracia. Acuérdense que ellos tenían toda su esperanza puesta en las obras de la ley, y si vemos ahorita es igual. Todas las religiones tienen su fe, ¿en qué, hermano? En lo que ellos son. Si tú preguntas a alguien, te va a decir, no, pues yo sí me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no soy tan malo. No he hecho cosas peores que otros. No he hecho cosas más malas que este o que aquel o que el otro. Yo soy bueno. Pero si lo confrontas con la palabra de Dios, ¿cómo queda? Todos cómo quedábamos y cómo quedamos sin Dios, reprobados. Amén. Entonces es a lo que él está haciendo referencia. No. Está diciendo, no creas otras doctrinas porque Jesucristo es el mismo. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo, Él va a ser el mismo. Y dice que buena cosa es afirmar el corazón, ¿con qué? Con la gracia. Nosotros, nuestras fuerzas no está en nosotros, hermano. El poder hacer algo no está en nosotros. ¿Es por qué, hermano? Por la gracia de Dios. Si alguien puede venir y pararse aquí, hermanos, de verdad, humanamente se los digo, humanamente ya, pues yo ya mejor no venía, ¿no? Pues que no me toque. Pero estamos aquí en el poder del Señor, de verdad, hermanos, porque hablar de la palabra de Dios es tan extenso y tenemos que tener tanto cuidado con lo que decimos, con lo que enseñamos. Entonces, cuando tú vienes delante de Dios con algún problema, alguna situación, incluso algún pecado, hermanos, ¿sobre qué te debes de apoyar? ¿Sobre qué debes de afirmar tu corazón? Conforme a lo que estamos leyendo, ¿con qué debes de afirmar tu corazón? Con la gracia, amén. Y dice, y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué quiere decir? No con lo material, con lo que un día se va a acabar. Mira, este mundo, hermano, está en caos. Hay muchas cosas que en las noticias no las mencionan, pero que están ocurriendo. De verdad, hermano, de verdad hay cosas que no sabemos y que muy por abajo están haciendo. Como incluso yo veía un reportaje apenas y decían que ellos ya tienen todos los utensilios, todo para hacer el templo de Salomón. Ellos ya tienen todo. Entonces, esto nos habla de que Jesucristo ya viene. Los tiempos son cortos y nosotros no podemos estar pensando en las cosas materiales. Hay veces, analiza tus pensamientos, hermano. ¿Qué es en lo que piensas todo el día? A lo mejor estás pensando, no, es que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo el otro. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, Jesucristo es el mismo. Y Él lo que viene a buscar es ¿qué? Lo espiritual. Esto se va a acabar, hermano. Esto se va a acabar. Por muy hermoso que tú veas tu casa o tu carro o tus cosas, se van a acabar un día. Se van a acabar. Entonces, Jesucristo siempre ha mantenido los atributos de Dios, nunca han cambiado. Él es santo, Él fue santo, es santo y seguirá siendo santo. Él fue justo, es justo y va a seguir siendo justo. Él es amor, fue amor, nos mostró, dice que nos mostró su amor, pero ahora también nos muestra su amor y nos va a demostrar su amor por la eternidad. Amén. Entonces los atributos de Dios
son inmutables. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Amén? ¿O con la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Dios cambia, hermanos? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Dios hoy es santo y mañana no? Y por ejemplo, ¿por qué la Biblia dice, ustedes creen que Dios, en Jesús, hay variación, que a veces sí y a veces no? ¿Y por qué la Biblia dice que Dios se arrepintió? Amén. Dice que Dios se dolió. ¿Sí, amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, amén. La palabra arrepentimiento, hermano, tiene muchos significados en la Biblia. Muchos. En el Antiguo Testamento usted sabe que se escribió en arameo y en hebreo. Y en el Nuevo Testamento sí tiene algunas diferencias, pero prácticamente es lo mismo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, también habla de que arrepentimiento significa remordimiento, cambio de mentalidad. En el Antiguo Testamento era dolor, tristeza, era lamentarse. Pero, por ejemplo, también dice que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive. ¿Sí, no? ¿Sí han leído en Jonás? Habla de que Dios se arrepintió también, y también se arrepintió cuando iba a hacerle mal a Israel. ¿Qué querrá decir esto, hermano? ¿Que Dios se equivocó? Recuerde que todos los atributos están en armonía, hermano, y no pueden equivocarse. O sea, si tú le restas a uno, ya le restaste a todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros hay veces lo comprendemos y hay veces la gente nos pregunta, nosotros debemos de saber dar una respuesta. ¿Por qué dice que la Biblia que Dios se arrepintió? Dios se arrepintió en cuanto a qué, hermano, no que se haya equivocado, no que haya dicho, chin, me equivoqué y ahora ¿cómo le hago para componerlo? Ya no sé ahora qué voy a hacer. ¿Será Dios así? Le restaríamos omnisciencia a Dios, ¿no? Le restaríamos poder a Dios, ¿no? Usted analícelo. Entonces, ¿cómo va en armonía este atributo con lo que la Biblia dice? Que Dios se arrepintió. Se arrepiente en cuanto a su trato con el hombre. No sé si me explico. En cuanto a su relación con el hombre, Dios se arrepiente. No en cuanto a sus atributos, en cuanto a su relación con el hombre. Por ejemplo, Juan 3:16, vaya Juan 3:16, ya lo hemos leído. Y no lo sabemos de memoria. Pero acuérdese que cuando hay versículos que nuestro entendimiento no logra captar, la misma palabra se interpreta a sí misma. Entonces tenemos que buscar textos que sean un poquito más claros para que nos quite esa duda, esa cosa que está como oscura ahí, como que no la comprendemos muy bien. No es que la palabra se contradiga, es que nosotros no lo estamos entendiendo. Amén. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, ¿qué dice en el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué sea, hermano? Aquí estamos viendo que Dios quiere extender su misericordia, su amor para con los hombres. Amén. Pero ¿qué dice en el 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa ahí? Ya ha sido condenado. Entonces, en cuanto al trato de Dios para con el hombre, ahí sí cambia, porque el que no cree es ¿qué? Es condenado, y el que cree, ¿qué pasa? Ha sido salvado. Entonces, en cuanto al trato con el hombre, en la relación personal para con el hombre, Dios sí cambia, no que cambien sus atributos, porque ¿va a mostrar su amor o va a mostrar su juicio? Sus atributos permanecen. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Amén? A ver, ¿sí me están comprendiendo, hermanos? En cuanto al trato con el hombre, a ver, cuando dice la Biblia en Génesis 6:6 que Dios se arrepintió, ¿qué iba a venir? ¿Qué hizo Dios? Dijo, vamos a destruir a todo. Ahí cambió su actitud para con el hombre. Mandó el diluvio y mandó juicio. ¿Sí, amén? Para con Nínive. Nínive, ¿qué pasó?
se arrepintió. Él dijo, voy a destruir Nínive. Envió al profeta y le dijo, Nínive va a ser destruido. ¿Qué hicieron los de Nínive? Se arrepintieron. Entonces, ¿qué hizo Dios ahí? Se arrepintió, cambió en cuanto a al trato que le iba a dar a ellos. Y entonces, ¿qué pasó? No los destruyó. No estoy hablando de que los atributos de Dios, hermano, cambien, porque en una iba a mostrar su juicio, y es un atributo de Dios, y en el otro, ¿qué mostró? Cuando Nínive se arrepintió, ¿qué mostró? Su misericordia. Entonces sus atributos son inalterables. Lo que cambia es el trato para con el hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me comprendieron, hermanos? Otro ejemplo, por ejemplo, se lo voy a poner así. Cuando usted tiene a los que tenemos hijos y le lleva buenas calificaciones, pum, 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 y de repente usted ve que flojea y empieza a traer malas calificaciones, ¿qué le dice? Ok, si tú vuelves a tener las calificaciones que tenía, yo te voy a comprar esto. Pero si no, va a haber un castigo. ¿Tú cambiaste por eso? Depende de lo que haga tu hijo, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios depende del hombre, ahorita vamos con eso. Pero sí te mantienes en una forma que ya dijiste tú, ok, si le echas ganas, como decimos, ¿no? Tienes este regalo, pero si no vas a tener un castigo. Dios es igual, cuando el hombre se arrepiente, ¿por qué creen que Noé fue excluido del diluvio? Porque era un varón justo delante de Dios. Entonces, en cuanto al trato que Dios tiene para con el hombre, es donde dice la Biblia que Dios se arrepintió. Cuando iba a destruir a Israel, ¿se acuerdan usted? ¿Usted se acuerda cuando Dios iba a destruir a Israel? Que Moisés aboga por ellos. ¿Qué dice ahí la Biblia? Que Dios se arrepintió. Pero no que cambie en sus atributos, sino en el trato que iba a tener para con ellos. Ahí es donde Dios se arrepiente. Por eso es que es necesario que sepamos las palabras, qué significa arrepentimiento. Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice la Biblia que Judas se arrepintió, ¿no? Y también dice que Pedro se arrepintió, pero uno se salvó y el otro no. Entonces debemos de ser, por eso es que les digo, hermanos, que debemos de estudiar, no solamente leer, sino estudiar la palabra de Dios, indagar en las Escrituras, porque hay mucha gente, hermano, que ha ocupado esto para decir que Dios, hermano, entonces se contradice. ¿Será cierto? Dios no se puede contradecir, hermano. Dios no se puede contradecir. Él cambia solamente en cuanto a su trato. ¿Se acuerda usted del rey Ezequías? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí han leído la historia? Es del linaje de David. Llega el profeta Isaías y ¿qué le dice? Vas a morir. Prepara tu casa porque vas a morir. Entonces se sale el profeta Isaías y Ezequías empieza a orar delante de Dios. Acuérdate de tu siervo que ha hecho bien delante de ti. Y bueno, se lo estoy parafraseando, ¿no? ¿Qué pasa? Antes de que Isaías llegue a la mitad del patio, Dios le habla y le dice, regresa y dile que le concedo 15 años más. ¿Sí, amén? ¿Sí lo ha leído? ¿O quiere que lo leamos? Bueno, vamos a leerlo. Ahí en... ¿Sí lo ha leído, hermano? ¿O lo vamos a leer? ¿O lo vamos a tener que leer todo y vamos a tardarnos un poquito más? Segunda de Reyes 20, capítulo 20. También está en Crónicas, pero vamos a leerlo en Reyes. Segunda de Reyes. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, el tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré
a tus días, ¿qué? ¿Cuántos años, hermano? 15. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios ahí? Tuvo misericordia de él. Parecería que Dios se arrepintió, ¿no? Como que Dios cambió, pero ya vimos que es en cuanto al trato que tuvo con él. Ahora, ¿por qué? Entonces, si Dios puede cambiar así, sus planes pueden ir cambiando conforme la humanidad va caminando. ¿O ya es todo un plan perfectamente trazado desde el principio hasta el fin? Es un plan perfectamente porque Él es soberano y todopoderoso. Vamos a ver por qué, hermanos. ¿Cuántos años le añadió? 15. Vaya usted a Segunda de Reyes, ahí mismo en el 21. Dice, de 12 años, ¿era quién? Manasés, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. ¿Qué quiere decir esto? Manasés, ¿en qué tiempo nació? Dentro de los 15 años que Dios le concedió a Ezequías. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque dice que empezó a reinar a los 12 años. Amén. Y ahí en el verso 21 del 20 dice, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Entonces abajo en el 21 dice que de 12 años era ¿quién? Manasés. Él nació dentro de los 15 años que Dios le concedió a Ezequías. Ahora, vaya usted a Mateo. ¿De qué linaje vino Jesús? Del linaje de David. ¿Amén? ¿Sí, hermano, está conmigo? No se pierda, por favor, no. Si tiene sueño, de veras parece. No voy a salir diciendo, al hermano Rodolfo dice que Dios cambia. No, hermano, por eso ponga atención. Amén. Mateo capítulo 1, versos 9 y 10. Usías engendró ¿a quién? A Jotam. Jotam a Acaz. ¿Y Acaz a quién? A Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón. Y bueno, ahí viene. Y de esa genealogía de ahí surge ¿quién? Jesucristo. Un plan perfectamente trazado por Dios. ¿Sí, hermano? Amén. No es que Dios cambie en sus planes o que sus atributos cambien, sino que Dios tiene todo bajo un perfecto control. Amén, hermanos. En el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, usted puede ver cómo continuamente están diciendo para que se cumpliese la Escritura, sobre todo en Mateo, que fue escrita para ya estudiantes de lo que iba a ser el ir y predicar el Evangelio. Ellos dicen para que se cumpliese lo escrito, para que se cumpliese la palabra de Isaías cuando dijo, para que se cumpliese lo que los profetas dijeron, así, así. ¿Sí lo ha leído, hermano? ¿Lo ha escudriñado? ¿Se acuerda el primer sermón de Pedro? Agarra y les empieza a decir, ustedes crucificaron por el predeterminado, ¿qué? Consejo y el conocimiento de Dios. O sea, Dios tiene todo bajo un plan perfecto. Vamos a Mateo 24:35, hermano. Mateo 24:35. No vaya usted salir diciendo, no, es que el hermano Rodolfo ya nos dijo que Dios cambia. No, hay que entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué, hermano? No pasarán. Dios es inmutable. Lo que Él ha dicho, así va a ser, hermano. Amén. Incluso Dios había anunciado a Jesús desde que le dio la promesa a Abraham, ¿usted se acuerda? Que le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué estaba anunciando ahí? Ya nos los han enseñado. Que iban a hacer de esa simiente, iba a salir ¿quién? Jesucristo, el Mesías. Amén. Entonces todo está en un plan perfecto. Mire, yo a veces tengo contacto con hermanos de otras iglesias y traen unas doctrinas, hermano. Ellos dicen a veces que como que la cruz fue como que un plan B de Dios. Como que se le salió de las manos el pecado del hombre. O sea, Adán pecó y ya Dios no sabía qué hacer. Y entonces como no sabía qué hacer, pues bueno, dijo, bueno, pues vamos a implementar lo de la cruz porque pues ya no va a haber de otra. Vas a tener que morir
¿Usted cree eso, hermano? O sea, se contradice con lo que la Biblia dice. Por eso es que cuando hablamos de los atributos de Dios, hermano, ni uno ni otro se contradice. Cuando hablamos de los atributos de Dios, las doctrinas no chocan entre sí, sino que van unidas perfectamente. Es como embonar, no sé si usted tenía de esos cubos cuando era niño, que se embonaban, y embonaban perfectamente, perfectamente. Así es, hermano. La palabra del Señor embona perfectamente un versículo con el otro y un libro con el otro, y a veces nuestra mente finita tuerce la palabra de Dios. O decimos, es que no entiendo. Bueno, pues cuando algo esté oscuro, ve a otras citas que te aclaren un poquito más lo que Dios quiere decir. Entonces, vamos ahí a Hechos capítulo 2. Y era lo que les estaba hablando. Hechos 2, 22 y 23. Amén, ¿lo tiene? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el ¿qué? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, Dios es inmutable, hermano. Dios tiene todos sus planes perfectamente trazados. Cuando la Biblia dice Dios se arrepintió, es en cuanto ¿a qué, hermano? A su trato con el hombre. Dios muestra misericordia para algunos. ¿Todos qué merecíamos, hermano? Todos merecíamos la ira de Dios. ¿Y en qué fue cambiado eso? En misericordia, en amor y en bondad. ¿Por qué? Porque somos buenos. Por lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermano. Por su misericordia. Por eso es que cuando tú analizas los atributos de Dios, es razón suficiente para exaltarle, para bendecirle. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ya hermano, debemos de tener cuidado a veces con lo que decimos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, bueno, yo voy a hacer esto hasta que Dios ponga en mí el querer como el hacer? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Será así, hermano? ¿O estamos torciendo la palabra? O sea, haz de cuenta, tú sabes que tienes que venir aquí. Tú puedes ver cuántos lugares vacíos hay. Y tú dices, bueno, es que hoy no siento ir, entonces yo espero hasta que Dios ponga el querer como el hacer. ¿Será así? ¿Será que hasta que Dios ponga el querer como el hacer? Cuando tú sabes que tienes que leer la palabra de Dios. Bueno, hasta que Dios ponga el querer como el hacer. Porque es por su voluntad, no es por mí. Es por su voluntad, ¿eh? O sea, y si yo lo hago, voy a hacer en mis fuerzas y salimos hasta bíblicos, hermano, ¿no? Pero ¿será así, hermano, o estamos torciendo la palabra? ¿Estamos torciendo la palabra, hermanos? A ver, vamos a ver en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 12 al 18. A veces nos columpiamos de los versos para no hacer las cosas, hermano. Del 12 al 18. Salud. Dice, bienaventurado el varón que dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, cheque esto, hermano, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a quién, a nadie. ¿Estamos bien, hermano? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Atraído y seducido. Entonces cuando tú agarras y dices, bueno, hasta que Dios ponga el querer como el hacer en mí, ¿qué estás diciendo, hermano? Dios no lo ha puesto. Dios no ha de querer que ore. Dios no ha de querer que lea. Dios no ha de querer que venga. Pero si la semilla de Dios, si tú ya eres nacido de nuevo y la semilla de Dios ya ha sido plantada en tu corazón, Dios ya te dio ese poder para que tú lo puedas hacer. Entonces ya te puso el ¿qué? El querer
como el hacer. ¿Por qué? El querer, ¿por qué? Porque ya te dio vida. Y el hacer, ¿por qué? Porque Él te da la fuerza. Pero a veces nosotros, hermano, en nuestra flojera y en nuestra falta de comunión con Dios, pues nos agarramos de textos también para decir, no, es que hoy no siento alabar a Dios. Hoy no lo voy a alabar porque pues Dios tiene que poner en mí el querer como el hacer y hoy no lo siento hacer, entonces pues ha de ser que Dios no quiere. ¿Será así, hermano? Dios es inmutable, hermano. ¿Qué veíamos en el verso anterior? Dios es inmutable. Él te dijo que te dio vida y ya te dio esa vida. Él te dijo que te dio el poder y ya tienes ese poder. ¿Por qué no lo puedes ejercer? Porque hay veces que nos involucramos tanto en el mundo, hermano, tanto en nuestras cosas, tanto en nuestros problemas, que a Dios lo dejamos en segundo término. Analiza, hermano, analiza lo que haces. Mire, hay veces, yo he visto que hay gente que para adelgazar, hermano, pero mire, a sus horas, ¿eh? O sea, si le dicen, tienes que levantarte a las 7 de la mañana, tomar este desayuno, hacer estos ejercicios, hacer esto, aquello, el otro, la gente se levanta y lo hace. Y no tienes que comer esto, no tienes que comer esto, porque si lo comes, va a haber un rebote ahí y otra vez te vas a inflar como palomita de maíz, ¿no? ¿Y qué hace la gente? No se cuida, dice no, y aunque se le antoje lo que está ahí enfrente, ¿no? Él dice, no, porque estoy en dieta, pero cómete un cachito, mira, no, y vete por allá a comértelo, vete por allá, cómetelo por allá. A ver, cuando usted está viendo la tele y está viendo, perdóneme la expresión, porquerías, ¿por qué no dice lo mismo? ¿Por qué no dice, no, porque me daña la mente, porque me va a ensuciar y acabo de leer la palabra de Dios? ¿Y por qué no dice, no, mejor no? Porque no se levanta a las 7 de la mañana a orar o a leer. ¿Por qué? Si Dios ya nos ha dado ese poder. Usted es capaz de preparar alimentos bien extraños que para quemar grasa, que para esto, que para el otro. ¿Sí o no? ¿O no? Digo, a mí no me gustan las dietas y se denota, ¿no? Pero a algunos sí les gusta, Y yo veo cómo mire, se sacrifican. De veras, se sacrifican. Porque aunque se les antoje, aunque quieran hacerlo, y si van a una comida y todos están comiendo algo que para ellos les engorda, ellos se reservan, ¿no? Y dicen no, y sacan por acá su comida y ellos ya llevan su comida hecha. ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué en las cosas del Señor no? ¿Por qué? Si Dios ya nos dio ese poder, Él ya nos lo dijo y Él es inmutable. Él no cree que hoy se lo dijo y mañana no lo va a hacer. Mire, hay veces que Dios nos da una promesa. Tú vienes a la iglesia, sales bendecido con la alabanza, sales bendecido con la palabra, sales bendecido. Y Dios específicamente te dio una promesa a ti. Así pasa, ¿no? Hay veces Dios nos habla directamente y nos da una promesa que conforta nuestro corazón. Salimos gozosos y al otro día estamos bien deprimidos. Nos levantamos como que sin ganas. ¿Será que la promesa de Dios cambió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién cambió? Nosotros, hermano. Las promesas de Dios son eternas, son para siempre. Amén, hermano. Entonces, debemos de analizar a veces lo que hacemos, hermano, cómo nos conducimos. Analice lo que usted está pensando todo el día, desde que se levanta. Desde que se levanta, analícelo. Analice si son pensamientos de buscar a Dios ese día. O si son pensamientos de voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, voy a hacer este negocio, tengo que venderle a tal persona, tengo que vender cierta cantidad, tengo que hacer esto en mi trabajo para que no me vayan a regañar, para esto, para el otro, para aquello. Y se bombardea usted mismo con esos pensamientos. Bum, 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 bum. Y llega fulminado a su casa. Pues ¿cómo no va a llegar fulminado si no descansa en el Señor? No descansamos en el Señor. Estamos afanados
Cuando Dios dice, no te preocupes, si yo le doy de comer a los pájaros, ¿cuánto más a ti? Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo. Dice que no he visto justo que mendigue pan. Y aún, hermanos, si Dios nos dejara un día sin comer, gloria a Dios, Él ya nos dio más que eso, más que el vestido, más que la comida, más que el alimento, más que el techo, más que todo. Él ya nos salvó, Él ya nos redimió, ya nos cambió de esa naturaleza pecaminosa. Todavía batallamos porque todavía estamos en este cuerpo de humillación y batallamos con esa naturaleza dual que tenemos, porque lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer eso no lo hago, y eso me lleva cautivo, decía Pablo. Cuando no queremos hacer lo que Dios manda, como que nos sentimos prisioneros, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos ahí a Hebreos, hermano. Perdón, no es cierto, Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Amén, ¿lo tiene? Y la escritura, previendo que Dios había ¿qué? Fíjese lo que dice, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio ¿qué? De antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Entonces, cuando Dios promete algo, hermano, y lo ha cumplido, Dios ha cumplido su promesa, sí, hermano. Nosotros somos la prueba de que Dios cumple sus promesas. De que desde ese entonces, hace millones de años, que Dios prometió algo, ahora se ha cumplido aún en nosotros. Y si este mundo, si Dios no viene antes y no pasan cosas, aún a la gente que Dios va a salvar, esta promesa se va a cumplir. Porque usted puede ver el universo está exactamente como Dios dictaminó que estuviera. Cada cosa, cada planeta, cada situación, cada país, cada elemento que existe en la tierra, funciona como Dios lo ha dicho. Entonces, lo que Él dice, hermano, su palabra se va a cumplir. Si Dios nos dijo que nos va a salvar, hermano, nos va a salvar. Pese a como veas si tú eres un nacido de nuevo, pese a como veas tu situación, pese a como a veces nos vemos nosotros, hermano, porque a veces estamos como, no sé si les pasa, estamos hartos como de nosotros mismos. No en cuestión de que, así de que, ay, me odio, no, sino que el pecado que mora en nosotros nos harta, nos hostiga, nos fastidia ya. Queremos ya no tener este cuerpo, queremos ya no tener esos impulsos de enojarme, de ira, de celos, de lujuria, de lascivia, de como que queremos ya, pero Dios nos ha prometido que un día, hermano, un día vamos a estar delante de su presencia y nos vamos a desprender de este cuerpo. Y eso va a ser glorioso, hermano. El ya no sentir atracción por el pecado, hermano. El ya no sentir eso por el hacer, por lo que mi carne me pide. Vamos a estar en unos cuerpos glorificados. Amén, hermanos. Es una bendición, amén. Hebreos 6:13. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer Hebreos 6:13 hasta el 20. Dice, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Están haciendo un comparativo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa,
la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, aquí está hablando, usando un término musical. Cuando usted dice algo fortísimo, quiere decir que un golpe duro, algo fuerte. Fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por quién, hermano, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué hizo Dios por nosotros, hermano? Tomó el castigo que tú y yo merecíamos. De veras, hermano, que hay veces que nuestra mente queda corta al poder entender eso, porque merecíamos el infierno. Mire, no merecíamos tener el poder de Dios para hacer su voluntad. No lo merecíamos. ¿Sabe qué merecíamos? La condenación. No merecíamos ser salvos y tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No lo merecíamos. ¿Merecíamos ser llamados hijos de Dios? Pero Dios en su misericordia nos salvó. Nos compró con su sangre. Dice que éramos esclavos de qué, hermano, y ahora somos esclavos de quién, de Cristo, pero Él no nos trata como esclavos, nos trata como hijos, con el mismo privilegio de un hijo, y nos pone un nombre nuevo y nos va a sentar junto de Él. ¿Puedes entender la magnitud de la grandeza que Dios, hermano, ha hecho por nosotros? Lo que merecíamos no era tener poder de Dios, no era ser salvos, no era ser ungidos por Dios, no era ser llamados hijos, merecíamos ser llamados enemigos de Dios, ser mandados al infierno, y todos los ángeles y la creación hubieran alabado al Señor por enviarnos al infierno, porque Dios es un Dios justo. Pero Dios nos justificó enviando a su Hijo, Él, su justicia, dice que Él fue la que nos salvó. Él llevó todos nuestros pecados, hermano. Él trató a su Hijo como merecíamos. Su ira fue derramada sobre Jesucristo. Podemos llamarnos herederos, como dice aquí la palabra, y además, ¿qué? Seguros. Tenemos una seguridad. ¿Cuántos tienen esa seguridad, hermanos? ¿De verdad la tienes, hermano? ¿Tienes esa seguridad de que si Dios viene o tú mueres el día de hoy, vas a poder estar delante de Dios? ¿Por qué? Por lo que hiciste. Porque Él lo dijo, y porque Él te justificó, y porque Él no miente. Es imposible, aquí dice, que Él mienta. Es imposible, hermano. Eso es lo que decían por ahí, es lo que el omnipotente no puede hacer, ¿no? Mentir. Él no va a poder mentir. Él es omnipotente, sí, amén, pero Él no puede mentir y no puede pecar. Amén. Hebreos 7, 22 al 28. ¿Lo tiene, hermano? Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Está hablando del comparativo de lo que hacían, lo que Moisés había estipulado. Debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que, hermano. Y fíjese lo que dice aquí, por lo cual puede también salvar, ¿qué, hermano? Perpetuamente. Por eso es falso eso de que la salvación se pierde, hermano. Ya lo hemos dicho infinidad de veces, infinidad. Pero decía Pablo, ¿verdad? A mí no me cuesta trabajo decirles y repetirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Tenemos que repetirnos. La salvación no depende de mí. Cuando tú crees que la salvación depende de ti, le estás restando poder a Dios. Entonces ya no es todopoderoso. Entonces Dios depende de tu estado de ánimo. Y lo veíamos la vez pasada, ¿no? Si dependiera de nosotros, ¿cuánto tiempo nos dura?
¿Una hora? 40 minutos, 30, 20, 5 minutos nos dura, hermano. Dice que puede salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que, ¿por qué? Por Él se acercan a Dios. ¿Viviendo cuándo, hermano? Siempre. ¿Quién vive siempre para interceder por nosotros? Jesucristo siempre está intercediendo por nosotros, hermano. Él vivió en un estuche como el de nosotros y supo lo que era tener hambre, supo lo que era tener una tentación. Él nunca pecó, pero supo eso. Entonces Él dice que Él vive para interceder por nosotros. Amén. ¿Para cuándo? Viviendo siempre para interceder por nosotros, o sea, por ellos, es decir, nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo, hermano? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes ¿a quiénes, hermano? A débiles hombres. La ley es lo que hacía, pero la palabra del juramento, es decir, lo que Dios ya había estipulado desde antes de la fundación del mundo, lo que ya había, el juramento que le había dado a Abraham, ¿qué dice? Posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿y cómo, hermano? Para siempre. Tenemos esa confianza, hermano, de que si Dios nos prometió algo, Él no cambia. Él es inmutable, Él no va a cambiar en sus atributos. La justicia de Dios, hermano, ¿qué hizo? Nos justificó. ¿Por qué? Por su misericordia, por su amor. ¿Su amor qué hizo? Nos libró de la ira. Nos libró de la ira. ¿Por qué, hermano? Por su soberana voluntad. Fue soberanía, no dependió de la criatura. De decir, mira, este va a creer. Escuchaba a algunos que estaban enseñando y decían, es que esa es la teología del video. ¿Cómo que la teología del video? Sí, Dios pone el video y si ve que te vas a arrepentir, pues te escoge. Y si ve que no te vas a arrepentir, pues dice no. Pero si te arrepientes, dice, bueno, apúntamelo en el libro de la vida. Sí se va a arrepentir cuando me conozca. Pues es un absurdo, ¿no, hermano? Dios ya había escogido, Él escogió a los que iban a ser salvos. Y Él nos ha dado promesas, hermano. Nos libró de la ira de Dios por su soberana voluntad, hermano. No es cuestión de darle gracias a Dios, hermano. Es razón suficiente. Vamos a Jeremías, capítulo 9, perdón. Versos 23 y 24. ¿Lo tiene, hermano? Si lo tiene, diga amén. ¿Qué dice ahí, hermano? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, hermano, podemos comprender esto. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a andar bien arrogantes porque, ahora yo conozco a Dios. Como yo conozco a Dios, pues ya tengo un nivel ya. No. Nuestro corazón debe estar contento y eso nos debe dar humildad. Cuando tú te metes en la palabra, hermano, déjame decirte que lo primero que la palabra hace es confrontarte y ves tu situación, cómo estás delante de Dios. Y eso no te da pauta para que seas orgulloso ni arrogante, sino que en verdad, hermano, de verdad, te humillas delante de Dios, te postras delante de Dios, Señor, yo sin ti no soy nada, no puedo hacer nada sin ti, Señor, no podrían mis pulmones funcionar si tu misericordia y tu gracia no estuviera conmigo. No podría levantarme de esta cama, Señor, si tú no te mueves en mí. No podría trabajar, dice la palabra ahí también, ¿no? Dice,
Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. En el 23, no se alaben el sabio en su sabiduría. No es por lo que nosotros sabemos, hermano. Es por lo que Él nos ha abierto el entendimiento. Él nos ha dado vida y nos ha abierto ese entendimiento. Ese velo fue quitado, hermano. Ese velo fue quitado y ahora por eso es que podemos entender su palabra. Por eso es que nuestro corazón arde por hacer la voluntad de Dios. Por eso es que odiamos y aborrecemos el pecado. Por eso, hermano, no por nosotros, sino porque Dios ha quitado ese velo. Dice, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todo lo que puedas conseguir aquí, hermano, no se compara con lo que Dios nos ha dado. He escuchado a gente que dice, y he escuchado a predicadores que dicen, que a veces la gente dice, mira, ese tiene dinero, su familia, su carrera, sus casas, nada más le falta a Dios. Si no tienes a Dios, hermano, no tienes nada. Puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, eres vacío. De verdad, yo he platicado con gente, hermano, que tiene todo y están vacías, están huecas. Pero cuando nosotros, hermano, cuando nosotros estamos delante de Dios y cuando nos pasa algún problema o tenemos una situación, una circunstancia, hermano, podemos correr a Él. Podemos decirle, gracias, Señor, porque a lo mejor no tengo a nadie físicamente, pero te tengo a ti y con eso me basta. A lo mejor cuando éramos chicos nadie nos quería o no sé, a lo mejor nos hacían a un lado, a lo mejor, pero Dios no, Dios dio su vida por nosotros. A lo mejor tu esposo o tu esposa no te han considerado, no te han dado el valor que tienes, pero Dios sí te lo da, Dios sí te lo ha dado. Entonces, hermano, dale gracias a Dios. Cuando vengas aquí, no esperes a que los hermanos que están orando o que están en la alabanza, alábale, hermano. No, hermano, no esperes a que alguien te diga, si quieres hincarte, híncate, hermano, si quieres alabarle pero alábale, hermano, Él es digno, Él dio la vida por ti, amén. Entonces, todos sus atributos, hermano, todos los atributos de Dios son inmutables. Él es todopoderoso, fue todopoderoso y va a seguir siendo. Aunque todo se acabe, Dios va a seguir siendo por siempre. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio, Él es el fin. Y ese Dios poderoso, ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios lleno de amor, es el que te dice, hijo. Es el que te dice, yo soy tu padre. Es el que dice, un día vas a estar conmigo gozándote con todos. Imagínate, ¿te has puesto a imaginar eso, hermano? Cuando estés en la gloria con Dios. Cuando estés ahí, hay un canto, ¿no? Cuando estemos ahí reunidos con Él, sin relación al pecado, y tú puedas ver cara a cara a tu Dios y decirle, Dios, no tengo nada que darte, no puedo ofrecerte nada, gracias. Aquí está mi gratitud, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, te pertenecen, gracias porque me salvaste sin merecerlo. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Estos son algunos atributos de Dios, hermano. Algunos atributos de Dios. Yo espero que haya quedado claro y que la parte en la que vimos que Dios se arrepintió no quede oscura. Si tiene usted alguna duda, con confianza, hermano, estoy para servirle, y si no sabemos la respuesta, también está nuestro pastor. Pero yo espero que haya quedado claro, hermano, que Dios nos ha hablado hoy y Él es el que nos conforta en nuestros corazones. Él es el que nos da las fuerzas. Dice la Biblia que nadie es fuerte por su propia fuerza, que solamente es por Dios que podemos estar aquí. Amén. Si usted está agradecido con Dios, dele una oración de alabanza. Señor, gracias te damos, Padre Santo. No tenemos palabras, Dios, con qué agradecerte, Padre Santo, lo que tú hiciste.
lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Y sin tener ningún valor, Señor, nosotros, a ti te plació, Dios, salvarnos. No porque hubiera algo bueno en nosotros, Dios, sino para mostrar todos tus atributos a nuestras vidas, Dios. Tu amor, tu bondad, tu justicia, que son incomparables, Dios. Que Padre Santo, no necesitamos nada terrenal, Dios, porque te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, tenemos todo, Dios. Si te tenemos a ti, Padre bendito de la gloria, de nada estamos carentes, Dios. Gracias, Padre Santo. Yo sé que he quedado limitado, Dios, en dar tus atributos porque eres tan grande, Dios. El mismo universo no se te puede comparar, Dios. Pero te doy gracias, Dios, por el privilegio que tú me has dado, Dios. Porque no somos nada, Señor, sin ti. Y porque cada uno de mis hermanos, Dios, hemos, Padre Santo, experimentado tu bondad. Santo eres tú, Dios. ¿Por qué no empiezas a levantar tu voz y a darle gracias, hermano? Dale gracias. Si por algo físico a veces tú eres capaz de sacrificar cosas, tiempo, aún físicamente te esfuerzas, ¿cuánto más por lo eterno, hermano? Por lo que va a permanecer para siempre. Y yo te invito, esfuérzate en conocer a Dios. Esfuérzate en conocer a Dios. Por eso la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo ya te he dado el poder, te dice Dios, ya te he dado la vida, para que tengas el querer por la vida que yo te he dado, como el hacer por el poder que hay en ti. Pero esfuérzate en conocerme, esfuérzate. Indaga en las escrituras, mi hermano, indaga, métete con Dios. Si somos capaces de a nuestro cuerpo meterle alimentos extraños y darle tiempo para un bienestar físico, ¿cuánto más vale tu alma? ¿Cuánto más? Por eso te bendecimos, Dios. No hay nadie como tú, mi Cristo. Bendito eres, Dios. Gracias, Dios. Puedes levantar tus manos, hermano, y darle gracias a Dios. Puedes levantar tus manos y decirle gracias, mi Dios. Y decirle, mientras haya vida en mí, mientras haya vida en mí, y tu aliento esté en mi boca, cantaré de tu verdad, publicaré tus obras, aún en la necesidad o en medio de la adversidad, mis labios cantarán tu majestad. Mientras haya vida en mí y tu aliento esté en mi boca, cantaré de tu verdad. Publicaremos, Dios, lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros, Dios. No importando las circunstancias, Dios, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios. Sí, Dios. Majestad, quiero decirte cuánto te amo, pero no existen las palabras para expresar lo que siento por ti. Mientras tenga vida en mí, seré como ofrenda para ti. Dile al Señor, mi hermano, mientras haya vida en mí, que sea una realidad en tu vida, mi hermano, que cada día te consagres cada día más a Dios,
Que cada día busques más su rostro, busquemos más su rostro. Y aún en la necesidad, no importa, Dios está con nosotros. Él está con nosotros, Él lo ha prometido. Tu majestad, quiero decirte cuánto te amo, pero no existen las palabras para expresar lo que siento por ti. Mientras tenga